La política del impuesto justo pretende equilibrar la fiscalidad corrigiendo los problemas del impuesto sobre la renta. No existe límite en la cantidad que el gobierno quiere quitarte porque el gobierno nunca estará satisfecho con ninguna cantidad. El miedo a una rebelión es la única razón por la que el gobierno no cobra casi todo lo que ganas. Utilizando el impuesto sobre la renta como medio, el gobierno ha asumido el máximo control sobre cuánto gana la gente y cuánto le quita. Como forma de rebelarse contra el dominio del gobierno sobre el dinero de la gente, Neal Burth y el congresista John Linder han propuesto la política del impuesto justo. Esta política, que sustituirá efectivamente a la del impuesto sobre la renta, si es aceptada, hará que la vida de los estadounidenses sea mejor y más fácil. Utilizando ejemplos de la vida real, Neal Burth y John Linder han entregado una obra maestra que presenta los argumentos a favor de una nueva política para el pago de impuestos de forma ineludible. Los estadounidenses deben ser capaces de saber cuánto ganan realmente, cuánto le dan al gobierno, y también hacer que el gobierno sea responsable de todo lo que pretende hacer con el dinero tomado. No va a ser fácil, pero siempre que se enfrente a la clase dirigente, es una posibilidad que se puede conseguir colectivamente. Este resumen te explicará cómo y por qué es importante conocer tus derechos y ejercerlos. Cuanto más trabajes, más conseguirás. Cuanto más consigas, más impuestos te cobrarán. Neal Burth. Los impuestos surgieron por primera vez cuando el gobierno de Estados Unidos grabó a la gente durante la Primera Guerra Civil. Durante la Guerra de Estados Unidos en 1861, el Congreso tuvo una idea sobre cómo grabar a la gente a través de sus ingresos. La clase dirigente necesitaba una forma de sacar dinero al pueblo, así que decidió imponer un impuesto sobre la renta del 3% para todos los que recibieran entre $600 y $1,000 anuales. El número de estadounidenses que recibía esa cantidad no llegaba al 2%, por lo que se trataba más bien de un impuesto a los ricos. Sin embargo, en 1872, cuando la guerra había terminado, la gente expresó su descontento con el impuesto sobre la renta, y fue eliminado, algo que sería restablecido en 1914 por el Congreso. La clase dirigente veía el impuesto sobre la renta como una forma de recaudar dinero de los ricos sin estresar a los pobres, pero también era una palanca utilizada por el pueblo para exigir al gobierno un rescate. Las masas estaban siempre dispuestas a recordar al gobierno que el impuesto es exclusivo para los ricos, lo que dificultaba su incorporación a la fiscalidad. También dificultaba la modificación del porcentaje porque los impuestos se pagaban anualmente. El pueblo creía que los ingresos fiscales se mantendrían así sin afectar a los pobres, pero como descubrirían, esto no iba a ser así. Viendo que necesitaban asegurarse de que todos pagaran el impuesto, el gobierno inició un método conocido como retención. Las retenciones se introdujeron como un sustituto del método de pago de impuestos por parte del pueblo. Antes, la gente tenía que rellenar un cheque con todos sus impuestos y enviarlo al gobierno anualmente. Esto significaba que la gente sabía cuánto ganaba y cuánto se llevaba el gobierno. El gobierno no quería que la gente supiera cuánto les quitaban, así que propusieron el método de retención. La retención permite al gobierno controlar el dinero de la gente porque las deducciones fiscales se hacen antes de enviar el dinero restante. Debido a la retención, es muy difícil que la gente sepa cuánto dinero se lleva el gobierno y cuánto gana realmente. Usando este método, el gobierno ingresa dinero de la gente sin tener que rendir cuentas de lo que han logrado con lo retenido. El cumplimiento de los impuestos y los impuestos incorporados son las dos principales formas con las que el gobierno gana mucho dinero de los ingresos de las personas. El cumplimiento fiscal es una técnica legal que implementa el uso del Código Fiscal, que es una colección de leyes fiscales promulgadas por las autoridades gubernamentales federales, estatales y locales para asegurarse de que la gente no intente evadir impuestos. La declaración de impuestos que reciben la mayoría de los estadounidenses no cuenta la historia real de la cantidad de dinero que pierden ante el gobierno, sino que cuenta mucho más. El tiempo y los recursos que se invierten en preparar y completar una declaración de impuestos pueden ser enormes, por lo que es probable que prefieras pagar a alguien para que te ayude a superar el estrés. En otras palabras, estarás pagando a alguien para que te ayude a pagar al gobierno en lo que se llama cumplimiento fiscal. El coste del cumplimiento de los impuestos se pasa por alto en la mayoría de los casos, pero es muy costoso. Pagar a personas para que le ayuden a pagar al gobierno toma más dinero de sus ingresos que acaba entrando en el bolsillo del gobierno.
El impuesto justo propone una renovación total de los costes fiscales y del método de cumplimiento. Propone una situación en la que los individuos no tengan que pagar impuestos a menos que compren algo. Mientras trabajes por tu dinero debería trabajar solo para ti. En cuanto a las empresas, deberían poder tomar decisiones comerciales sin preocuparse de las implicaciones fiscales. Junto al cumplimiento de los impuestos está el impuesto incorporado. Los impuestos incorporados son los que pagas, indirectamente, cuando compras un artículo de consumo. Según una investigación del Dr. Dale Jorgensen, expresidente del Departamento de Economía de Harvard, por cada artículo de consumo que se compra, se paga una media del 22% al gobierno en forma de impuestos incorporados. Los impuestos incorporados van desde el primer proceso de producción de un bien hasta el último, lo que significa que todos los que participan en los procesos de producción y consumo pagan algo al gobierno. El impuesto justo considera que esta forma de tributación es una extorsión, y por eso quieren un cambio. El impuesto justo propone la eliminación total de los impuestos incorporados, lo que, a su vez, supondrá la reducción del precio de los bienes de consumo. Cuando se eliminen los impuestos incorporados, el coste de producción se reducirá en casi un 22%. El impuesto justo es un sistema que nace de una idea para frenar el abuso del gobierno con respecto a los ingresos de las personas. El impuesto justo es un sistema lleno de cientos de miles de personas que están cansadas de ser extorsionadas por el gobierno. La idea del impuesto justo surgió en Houston, Texas. Después de regresar de una reunión de la junta directiva en Texas, un empresario de Houston se quejó de que alrededor del 80% de la discusión de la junta se centró en los impuestos. El hombre opinó que las reuniones de la junta directiva deberían tratar de hacer planes para los clientes y el desarrollo de los negocios y no sobre cuánto dinero se llevará el gobierno. Se quejó amargamente hasta que uno de sus amigos le pidió que hiciera algo al respecto. Ese escenario impulsó un cambio y facilitó la creación de Americans for Fair Taxation, AFFT. La AFFT se presentó al público y recibió un enorme apoyo de personas que entendían lo que representaban. A través de varios tipos de investigación llevada a cabo por profesores universitarios y economistas, el grupo ha sido capaz de vender su idea al público. Si el proyecto de ley Fair Tax Act de 2005 se aprueba y se convierte en ley, se opondrá a lo siguiente: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto mínimo alternativo, AMT, los impuestos sobre el patrimonio, los impuestos sobre la renta de las empresas y los negocios, los impuestos sobre las ganancias de capital, los impuestos de la seguridad social, los impuestos de sanidad, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, los impuestos sobre las donaciones. También hará que el pago de impuestos sea exclusivo de la compra de bienes y servicios al por menor, y proporcionará una solución en la que la gente podrá saber cuánto les quita el gobierno. El impuesto justo no es un movimiento de adición o sustracción de impuestos, sino un movimiento de sustitución de impuestos destinado a ayudar a la gente a tener el control de sus ingresos. El impuesto justo ayudará a reducir la brecha entre los ricos y los pobres sin mucho estrés. Un estadounidense pobre recibirá todos sus ingresos en el día de la paga con el impuesto justo, y también comprará cosas por menos dinero, debido a la ideología del libre mercado. Una gran cantidad del dinero de Estados Unidos se encuentra en países extranjeros, puesto allí a través de préstamos y corporaciones ricas que buscan evitar el pago de grandes cantidades de impuestos. Este dinero no está funcionando para la economía de Estados Unidos porque no está creando puestos de trabajo ni impulsando la economía de ninguna manera. Con el impuesto justo, el dinero será devuelto a casa por los propietarios para hacer progresar a Estados Unidos. ¿Sabías que, en el año 2000, Estados Unidos perdió alrededor de $355.000 millones solo en evasión fiscal? El impuesto justo, una vez implementado, no traerá más que crecimiento a la economía americana. Si la ley del impuesto justo se convierte en ley, aportará un crecimiento sin precedentes a la economía y a la población en general. Los economistas estiman que la economía del país crecerá la friolera de un 10,5% en el primer año si se aplica el impuesto justo. También estiman que las exportaciones crecerán un 26% y el gasto de capital aumentará un 70%. El impuesto justo también provocará un descenso de los tipos de interés hasta cerca del 30%, lo que facilitará que la gente disfrute de sus ganancias comprando artículos que no son caros.
Esto conducirá a una mejora de la economía que, a su vez, conducirá a una disminución de la deuda y de la dependencia de otras naciones. Se anulará el cumplimiento de los impuestos, lo que significa que la gente no tendrá que perder tiempo y recursos tratando de cuadrar sus impuestos con el Servicio de Impuestos Internos, IRS. También hará imposible que la economía sumergida, traficantes ilegales, narcotraficantes, prostitutas, etc., evada impuestos, ya que ahora tributarán en función de lo que compran y no de lo que ganan. El impuesto justo recibirá una considerable oposición, sobre todo por parte de las personas que se benefician de todo el plan. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría antes, la oposición se ha reducido, y el grupo está empezando a ganar un gran apoyo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El impuesto justo eliminará la necesidad de que los grupos de presión que reciben honorarios exorbitantes abusen del pueblo a través de los impuestos. Sin un impuesto sobre la renta, los grupos de presión apenas tendrán nada que hacer. Estos grupos de presión afirman que la adopción de la política del impuesto justo fomentará el mercado negro, será costosa de aplicar y será regresiva contra los pobres. Todos estos argumentos no son ciertos, ya que el impuesto justo hace exactamente lo contrario. La eliminación del impuesto sobre la renta garantizará que los estadounidenses puedan ahorrar más e invertir más. Más inversiones conducirán a un crecimiento considerable de la economía. El grupo también pretende eliminar los impuestos de la seguridad social y de la sanidad. La seguridad social y sanidad se crearon para ayudar a los ancianos, vulnerables, desempleados y discapacitados, y es terrible que el gobierno decida gravar a estas personas. El impuesto justo garantizará que la gente reciba el 100% de sus prestaciones de la seguridad social y de sanidad, y que pague el impuesto sobre el consumo en lugar del impuesto sobre la renta. La agencia tributaria tiene tanto poder que puede permitirse el lujo de hacerte la vida imposible. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, es una organización destinada a frustrar los esfuerzos de los estadounidenses que pagan impuestos. En varias ocasiones han exhibido comportamientos que no dejan de ser injustos para la gente. Rom y Haas, una empresa química de Filadelfia, cometió un error al declarar sus impuestos. En lugar de $4.448.112,98, la empresa escribió $4.448.112,88 y los presentó al IRS. Al ver el error, el IRS decidió multar a Rom y Haas con la cantidad de $46.806,37 de más en lugar de pedirles que pagaran el saldo restante. El caso se llevó a los tribunales y se alargó durante mucho tiempo antes de que Hacienda se viera obligada a desestimar la multa. En otro caso bastante emotivo, un hombre llamado Alex, del consejo Alex y Kai, fue multado por no pagar impuestos sobre una bonificación que recibió. La responsabilidad del Consejo sobre el impuesto de la bonificación expiró después de 3 años, pero el IRS volvió con una multa de $180.000. El ayuntamiento de Alex alegó que, al haber prescrito la responsabilidad, no tenía ninguna obligación de pagar impuestos por la bonificación. Sin embargo, Hacienda no estuvo de acuerdo, afirmando que se habían dirigido al juzgado antes de que prescribiera la obligación. Cuando Alex les dijo que presentaran las pruebas del juzgado, Hacienda no pudo presentarlas porque las habían enviado a una dirección equivocada. El ayuntamiento argumentó entonces que no había recibido ninguna carta, pero Hacienda argumentó a su vez que el ayuntamiento debería haber informado de que no había recibido ninguna carta. El IRS embargó al Consejo por más de $300.000 en su negocio de construcción. El caso fue desestimado por el tribunal a favor del Consejo, pero no antes de que Alex se suicidara. Los abusos del IRS solo pueden ser contenidos por la implementación del impuesto justo porque, con él, el IRS simplemente dejará de existir. Estados Unidos es más grande y mejor que un impuesto sobre la renta, el pueblo merece más, y solo puede conseguir más cuando se levanta para luchar contra la opresión de la clase dominante. El uso del impuesto sobre la renta como forma de generar ingresos para la nación es una política anticuada que pone al gobierno a cargo de lo que la gente debe ganar. El pueblo merece saber lo que realmente gana y por qué y cómo debe pagar al gobierno. No hay peor tiranía que obligar a un hombre a pagar por lo que no quiere simplemente porque se piensa que es bueno para él.
Tilde Robert A. Heinlein. El impuesto sobre la renta debe ser abolido por completo y debe ser sustituido por la política bien planificada del impuesto justo que permitirá a los estadounidenses disfrutar de su dinero conseguido mediante su trabajo realizado. Sé un defensor de la política del impuesto justo plantando cara a la postura opresiva del gobierno y del IRS. Adopta la creencia de que es posible un Estados Unidos de América mejor, haciendo campaña por la eliminación del arcaico impuesto sobre la renta. La política del impuesto justo no es solo una creencia que debe ser apreciada por sí sola, es un movimiento que debe ser promovido por cada estadounidense. No se basa únicamente en la ideología, sino en la creencia de que es un proyecto que debe convertirse en ley. Es una gran idea para una América mejor, pero no debería sonar demasiado bien para ser verdad. El sentido de la creencia en el presente y el futuro es lo que hará que la aplicación de la política llegue a buen puerto.